Continuamos con nuestro estudio que dimos inicio hoy a las 7 de la mañana. Hoy es miércoles 27 de mayo del 2020 y estamos transmitiendo desde la ciudad de Guatemala. El tema que estamos abordando es su gracia y estos estudios están basados en el Evangelio de Juan. Son estudios bíblicos más profundos que los sermones normalmente que damos los domingos o en las reuniones congregacionales. Y es que nos interesa enseñar el texto, enseñar lo que hemos entendido, lo que hemos recibido de gracia. Y hoy queremos hablar sobre esa parte. ¿Cómo fue que creímos en Dios? ¿Cómo es que alguien puede creer en Dios? ¿A qué se debe? Y por eso el tema su gracia. Entonces vamos a continuar el estudio. Lo habíamos iniciado. Hoy a las 7 de la mañana usted puede ver la primera parte. Y entonces vamos a continuar con el versículo 5. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad o las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre, dice el verso 6, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Era un mensajero que venía a preparar, a anunciar la llegada del Mesías. Este vino como testigo, dice, para dar testimonio de la luz. La luz, con mayúsculas, es uno de los nombres del Señor Jesús, a fin de que todos creyeran a través de Él. Ese era el propósito de Juan. Es el propósito de todos los mensajeros, no ser luz, sino mostrar la luz para que todos crean en quien es la luz y nosotros pues somos un instrumento nada más. Él no era la luz, Juan no era la luz, sino un testigo de la luz. A eso estamos llamados, a ser testigos de lo que hemos visto, de cómo había oscuridad en algún momento de nuestras vidas, había desesperanza, pero cómo cuando vino la luz, esa luz nos iluminó y dar la noticia de que la luz, el Señor Jesús, llegó a nosotros. Ese es nuestro papel. Continúo y dice el verso 9, la luz verdadera que alumbra a este mundo la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La palabra utilizada aquí en el original, el Evangelio de Juan, se tiene en los manuscritos más antiguos están en griego. Hay una porción muy pequeña que data casi del finales del siglo I, principio del siglo II, pero está en griego. Claro, su trasfondo es un trasfondo hebreo, por eso hay explicaciones, hay interpretaciones que se dan de algunos vocablos porque la mentalidad del autor es hebrea y lo que está hablando es de un contexto hebreo, pero usa el idioma griego. Y cuando dice la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, se está refiriendo, este es un concepto que necesitamos explicar para tener un entendimiento común y que podamos saber a qué nos referimos. Bueno, es lo que dice el texto. La palabra mundo es cosmos, y cosmos para los griegos sea lo perfecto. De ahí viene la palabra cosmético, que nos habla de la belleza, de lo perfecto. Y Él vino, la luz vino a este cosmos. ¿Qué significa cuando dice que esa luz vino a este cosmos? Pues significa que cualquier luz que hubiese en este cosmos no era ni perfecta, ni era eterna, ni era la verdadera luz. Era una luz concedida por la bondad de Dios al darnos luminarias, al darnos en la naturaleza
la capacidad de obtener la luz láser, la luz eléctrica, según fue avanzando la tecnología y la ciencia, pero la luz de Dios, que es la incorruptible, que es la que da vida, vida eterna, esa es superior. Y él, Juan, está testificando de que esa luz de la vida eterna vino a este mundo. Dice, en el mundo, en el cosmos estaba, y el cosmos existió egéneto a través de él, pero el cosmos no le conoció. Y Juan capítulo 1 es un libro con una teología muy profunda que se va paralela a, al libro del Génesis, al capítulo 1 del Génesis. Porque aunque use el idioma griego y las palabras sean griegas, pero no por eso se deja de percibir la riqueza, la belleza que nos transporta al mundo de la creación y al mundo de la intervención de Dios en esta tierra. Lo hemos dicho y una vez más lo repetiré, que hay dos lugares. Está el lugar o el lado de la vida eterna, el lado de la luz de Dios, y está el otro lado. El otro lado es el lado de la oscuridad, el lado de la serpiente, el lado de la maldad y de todo lo que produce insatisfacción, escasez, enfermedad y muerte y corrupción. Entonces, el lado que produce la muerte y la incorrupción se llama tierra. Los griegos le llaman cosmos, pero los griegos creían idealmente que había una perfección en ese cosmos, pero vamos a ver que no es así. Pero volviendo al origen, entonces el cielo, que es llamado Olam Abba, que quiere decir el mundo venidero, o Olam Hayá, que es el mundo de la vida, Olamor, que significa el mundo de la luz, el mundo atemporal, todo lo contrario a este mundo. Ahora, en este mundo que es el no cielo o llamada tierra, en este mundo pues existía una oscuridad terrible, terrible, total, caótica. Pero Dios quería recuperar esos escombros, sacar de esos escombros de la rebelión original de la serpiente y que no existiera nada, nada aparte de su luz y de su vida en ninguna parte de la creación o en ninguna parte de la existencia de su reino. Y por eso Él organizó en este no cielo, en la tierra, los planetas, organizó las galaxias, y a eso se refiere Juan 1:10. En el cosmos, o sea, en el mundo, en el no cielo, estaba la luz desde que Él dijo, en el principio organizó Dios los cielos y la tierra, porque quería recuperar esos escombros. Ahí estaba su mano. Lo primero que Él hizo en Génesis 1:3 es decir, Vayeí Or, es decir, sea la luz, y la luz fue. Entonces, aquí dice, en el cosmos estaba, y el cosmos egéneto, no es este verbo egéneto, es muy especial, y en el Evangelio de Juan, en este capítulo, se usa en varias ocasiones, y no significa creado. No podemos entender que el cosmos, que el mundo fue creado por Dios. No es, aunque es grande decir que fue creado por Dios, es más grande decir que existió o existió por Dios. El Salmo 33 es un salmo
muy especial, muy lindo. Me voy a salir de esta presentación y me voy a ir a la Biblia. Aquí está, perfectamente, sí lo encontré. Ahora lo voy a agrandar para que usted pueda apreciarlo en la pantalla. Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este es un salmo que nos dice lo siguiente. El mundo existió hablado. Y el ejército cuando la Biblia se refiere en los salmos al ejército, a los ejércitos de Dios, pueden ser en dos formas. Uno, o los ejércitos terrenales, que sería su pueblo en la tierra, y los ejércitos celestiales, que serían los planetas, las galaxias y todos los seres creados por Dios. Entonces dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra y todo su Sebaot, todos los ejércitos de ellos, por el aliento de su boca. La palabra aliento, la palabra nos habla de algo que sale de la boca, ¿verdad? Algo como cuando yo digo, eh, eh, eh. Y hay una letra de las 22 letras hebreas llamada la letra Hei, que se pronuncia Hei, y es gutural, y es sacar el aire desde la garganta, Hei. Y es como que si estuviera el salmista atendiendo a esa figura, el aliento de su boca. Por supuesto, Dios no tiene un aliento, porque no es un hombre, pero nos habla de todas maneras en la figura para decirnos que fue tan fácil para el Señor la existencia del cosmos, del mundo, como decir la letra Hei. Así como digo yo, Hei, para él decir Hei, vino a existir todo el universo. Claro, usted no vamos a dejar de pensar en todo lo que se ha descubierto, que llevó procesos de millones de años, sí, de millones de años. De todas maneras, él dio el inicio con la palabra Hei. Por eso, aquí en Juan 1.10, cuando dice, en el cosmos estaba, porque él estaba organizando, pero el cosmos, o sea, ese mundo que él estaba creando, y el cosmos eyeneto, o sea, existió, Hei, a través de la letra Hei, existió a través de un acto tan simple como para mí es respirar y decir He. Pero el cosmos no le conoció. Qué interesante, ¿verdad? En esta palabra se reduce la historia bíblica. Toda la historia bíblica, porque dice, el cosmos no le conoció. ¿Qué pasó? Cuando el Creador vino a regenerar este mundo, encontró que le era adverso. O sea, Él creó al hombre, Adán y Eva, lo puso en el huerto. El hombre escogió entregarle el poder al adversario, a la serpiente. La serpiente entonces impregnó lo que ya había hecho Dios, los cielos, las galaxias y la tierra, lo impregnó de oscuridad, al grado que hoy se cree que la materia del universo es oscura, aunque sea una materia de radiaciones o una materia que se puede atravesar con una nave espacial. Aparentemente no es dura, pero es oscura. Y el 85% del universo se calcula que es oscuro. No lo iluminan ni todas las galaxias, los cirios, los grandes soles y estrellas que irradian una luz enceguecedora, no alcanzan a iluminar más que el 15%. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa oscuridad? ¿Por qué esa maldad? Porque el príncipe de las tinieblas es el príncipe que se adueñó inapropiadamente de este universo que le era entregado al Ben Adán, al Hijo del Hombre, al Adán que Dios creó,
en el huerto del Edén. Por eso fue necesario que el segundo Adán viniera y manifestara su rol de ser el dueño de los derechos, pero como estaban ya usurpados por la serpiente, él tuvo que pagar para readquirirlos. Y eso es lo que dice esta parte del Evangelio de Juan. En el cosmos estaba, y el cosmos existió por él, existió a través de él, pero no le conoció. Le fue adverso. Y por eso se puede ver la sentencia recogida en Romanos 3:23 que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad que había. Entonces los humanos estamos sentenciados a lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos vendidos a la muerte, vendidos a la oscuridad, muertos en delitos y pecados. Pero estando en esa condición, como Él vino a este mundo, aunque Él era adverso, vino para darnos vida. Nos dio vida significa que nos dio la luz verdadera, la luz de la vida eterna. Y porque nosotros estamos en la oscuridad de la muerte. Y dice el versículo 2, en esos delitos, en esa oscuridad que anduvimos anteriormente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, o sea, sigue operando en aquellos que todavía no reconocen al Señor Jesús como la luz verdadera, como la luz como que vino a este mundo, sino que conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, están bajo el poder de Satanás, que es el opositor o el adversario. Nosotros alguna vez, en algún tiempo, vivimos también en ese mismo mundo. Caminábamos según nuestros deseos de la carne que nos dominaba y que quiere dominarnos todavía y que es corrupta. Hacíamos su voluntad, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos. Éramos nacidos en este cosmos contaminados por la naturaleza del pecado, de la maldad. Todo este lado oscuro del cosmos, desde la materia en adelante, estábamos destituidos. Por eso, cuando Dios organizó este universo, tenemos aquí Génesis 1, la primera declaración de Dios que dice: Bereshit bara. Ya dijimos en el estudio anterior que esta es una preposición, Bereshit, por causa del Reshit. Reshit es el primer fruto, ya cuando asoma en la caña de trigo el fruto, y ese Reshit se presentaba como una ofrenda, y 50 días después de haber presentado la ofrenda, entonces se dio un fenómeno extraordinario, un fenómeno de cosecha, un fenómeno llamado en nuestro mundo occidental el fenómeno de Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu de Dios, el poder de Dios, venido para implantar su juramento y para darle cumplimiento a las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Por causa de ese Reshit que estaba enmarcado en ese tiempo y que habría antes de los 50 días, habría de dar su vida, habría de subir al cielo, y en el 50º día, entonces, descender el Espíritu y cumplir las promesas. Por causa de ese Reshit, organizó Dios el cosmos. Bara Elohim et Hashamayim beet Aris, que es lo que se reconoce como el cosmos, como este universo. Lo organizó para traer la salvación a cada uno de nosotros.
Entonces ilumina todo con su luz y pone vida, y luego el engaño de la serpiente lo estropea todo. Así que quien nace de este lado del cosmos viene viciado y perverso. Todos hemos nacido así. Y hay una tristeza profunda, hay una insatisfacción total, y si no encontramos la luz verdadera, vienen deseos de suicidio, de acabar con nuestra vida. Pues no sabemos ni para qué existimos ni para dónde vamos, y mientras tanto nos aterrorizamos pensando en la nada, en qué va a ser de nuestra vida. El universo tiene una ley, la ley de la entropía, que generalmente se va degenerando, que no va caminando para bien sino para mal, porque la ley de la serpiente, el árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del mal, está gobernando sobre este universo. Pero Dios, ese es el Evangelio, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fíjese, no había una motivación en nosotros, no había algo atractivo en nosotros para que Dios se moviera a hacer un acto de salvación o de redención, sino que es solamente su amor. Por eso el tema es su gracia. Su gracia no es otra causa la que movió a Dios para extendernos su bienvenida a su mundo, al cielo, al reino de la dicha y de la felicidad, sino porque Dios es rico en bondad, en misericordia, y por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos. Y el muerto no puede decir, pido la palabra, yo opino, no puede decir, tengo derecho. No, el muerto está muerto, no puede opinar ni tener derecho, sencillamente solo está caminando a ser enterrado. Estando muertos nosotros en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Esa es la verdad. Así que ver a Dios, conocerlo, amarlo, es una obra de purísima gracia. No tiene que ver la voluntad humana, no tiene que ver la decisión humana. Sí, hay un momento en que tenemos que abrir nuestro corazón, pero si vamos a la verdad de las cosas, alguien oró por nosotros, alguien nos dio en el camino de la vida una palabra, algunas circunstancias nos empujaron a no tener más remedio que levantar nuestra mirada a Dios, y aunque hayan sido circunstancias negativas, son circunstancias benditas, porque no fue un acto de voluntad divina, fue un acto de Dios. Por eso dice, en el cosmos estaba y el cosmos existió, el cosmos fue a través de él, pero aunque el cosmos no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Este texto ha causado tantos estragos y tantas persecuciones al pueblo judío después de que Juan Crisóstomo en el siglo V interpretó el texto como que vino a su pueblo judío y no lo recibieron, y entonces se diseminó en el mundo occidental el dicho, estos mataron a Cristo. Y en ese dicho, en función de ese dicho, se organizaron cruzadas, pogroms, masacres, la Inquisición española y tantas otras cosas más basadas en algo errado, porque no es cierto. No, ahí no dice que vino a su pueblo los judíos, ahí dice que vino a lo suyo, pero él vino a las cosas que son de él. En griego está en plural, él vino al cosmos, los del cosmos, los de todo el mundo que no es el cielo, es decir, todos los hombres, mujeres, todas las creaciones, no lo recibieron. Cualquiera que no estuviera en el cielo está incluido en esa aseveración, que no lo recibieron. Pero de entre todos ellos, a los que lo recibieron, a quienes creyeron en él, en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desglosemos este versículo para ir finalizando. En el versículo 12 hay 3 verbos.
recibieron a Él, creyeron en Él y exhibieron el poder de ser engendrados por Él. Esto es muy importante que nosotros lo captemos para poder disfrutar y para poder regocijarnos de su gran acto de bondad. Los tres verbos están supeditados a una sola palabra, a una sola frase, a su nombre. Los tres verbos son recibieron, creyeron y exhibieron el poder. Pero el versículo dice, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creyeron en Él, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El versículo, los tres verbos recibieron, creyeron y potestad de ser hechos hijos de Dios está dependiendo los tres verbos de su nombre. Mejoremos la traducción en a los que creyeron en su nombre, porque creyeron en su nombre da la impresión de que creímos y somos pilas porque creímos. Pero en griego esta partícula no es una preposición ni es una conjunción. Esta partícula es un gracias a su nombre. Entonces los tres verbos están supeditados a gracias a su nombre. Recibieron, creyeron y exhibieron el poder gracias a su nombre, al nombre de Él. Entonces lo vamos a leer al final de esta manera. Gracias al nombre del, claro, lo estamos ordenando, pero esta es una figura que se puede hacer tanto en la lectura del texto original como ya organizado en el texto castellano. Gracias al nombre de Él, los que le recibieron, creyeron y exhibieron el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a una sola cosa. Lo que causa la salvación, lo que causa la diferencia entre los que creen y no creen es gracias al nombre de Él. Lo que causa la bendición de ser hechos hijos de Dios es el nombre de Él, y por eso es tan importante su nombre, el nombre de Jesús, como está escrito, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo o en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la salvación. No podemos retroceder, no podemos ir atrás en este paso. Nosotros, los que no teníamos noticias de la Torá hace años, hace 100 años, hace 200 años, hace 50 años, hace 10 años, nosotros solo podemos ser salvos por recibir su nombre, por creer en su nombre. Y eso nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Ya cuando nosotros confesamos que en el Jesucristo es el Señor, eso fue la manifestación de su gracia. Termino aquí dándole gracias a Dios al nombre y con una pregunta. Usted, sinceramente, así hablando en plata, como decía yo cuando era más pequeño, más joven, hablando en plata, ¿usted de veras cree en Jesús como el Señor? ¿Cree que Él es Dios? ¿Que Él se disminuyó su honra para aportar sus pecados, para reconectarlo con la ley de Dios y para darle salvación? ¿Usted cree eso? Usted puede confesar que Jesús es el Señor. Puede salir de lo normal, de la teoría normal, y saber y decir y declarar que resucitó bien cierto que murió, pero resucitó al tercer día y que Él gobierna en la majestad de su trono en las alturas. ¿Usted cree eso? ¿Puede decirlo? Si usted lo dice, entonces usted es salvo. Usted tiene conexión con Dios. Si usted lo dice porque lo dijeron sus padres o porque lo dijo su novia, pues lamentablemente no es cierto. Usted no ha sido hecho hijo de Dios. No es que yo sea exclusivista. Es lo que hemos visto hoy,
que eso se necesita para ser hecho hijo de Dios, como dice el gran versículo. Gracias al nombre de Él, los que le recibieron, creyeron y exhibieron el poder de ser generados. No hechos, ni siquiera hechos, porque hechos todavía da la impresión de una obra inferior, pero es generados, dados a luz como hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Si hijos, herederos y coherederos con Él. Padre que estás en el cielo, bendito seas tú por tu palabra. Gracias por tu palabra, por aquellos santos hombres que la dejaron escrita y sufrieron otros hombres para preservarla. Gracias, Señor, por la luz que nos das el poder de tu Espíritu para poder entenderla. Permítenos, Señor, confesar tu nombre como Señor, el nombre del Señor Jesús, tu Hijo, el que disminuyó su honra, que eres Dios eterno que se corporizó para morir y darnos de esa manera salvación, para resucitar y hoy estar en la majestad, en el trono de la majestad, y que pronto regresará. Anhelamos tu regreso. Ven, Señor Jesús. Claro, no egoístamente, ven en tu tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén.